vemos el primer punto, ¿verdad? Estamos usando el método Semana Bíblica, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema de este mes? El tema de este mes estamos viendo para rendir una verdadera adoración a Jehová. Entonces, la semana pasada hablamos primero sobre qué es la adoración. Primeramente, introdujimos con eso. ¿Qué es la adoración? Entonces, hablamos de que la adoración es darle honra a Dios por lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es para aquellos que le han sido dados o para sus hijos, ¿verdad? Para su pueblo. Entonces, no puede haber una adoración a Dios si nosotros no tenemos claro qué es la adoración. Y es darle honra a Dios por quién es Él y quién es Él para con nosotros. La semana pasada hablamos específicamente del punto 1 y hablamos de que para rendir una verdadera adoración a Jehová debemos depender de Él. Entonces hablamos en el versículo 1 de 1 de Samuel capítulo 2, hablamos sobre esa dependencia que necesitamos tener de nuestro Señor. Y en base a esa dependencia podemos adorarle, podemos darle honra. Hoy vamos a hablar sobre un segundo punto que también está ahí en 1 de Samuel capítulo 2. Y vamos a ver solamente el versículo 2 y 3. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a ver ahí? Vamos a ver que para rendir una verdadera adoración a Jehová, debo conocerle. Yo no puedo rendirle una adoración a Jehová, yo no puedo honrar a Jehová si no le conozco. Entonces la pregunta es, ¿quién es su Dios? ¿O cuál es su Dios? O aún, ¿cómo es su Dios? Hemos hablado y hemos puesto ejemplos otras veces, ¿verdad? De que alguna gente piensa que Dios es algo así como Santa Claus. Entonces, que Él está ahí sentado nada más, esperando a que nosotros le digamos todo lo que queremos. Y Él está con su saco ahí repartiendo. Ah, usted quiere una casa grande, tome. Usted no quiere problemas en su casa, tome, se lo soluciono. Usted quiere tener dinero, tome. Usted quiere una gran carrera y mucho éxito, tome. Y nos imaginamos a Dios ahí, repartiéndole a todo el mundo lo que quiere. Otros se imaginan a Dios como un abuelito. Creen que Dios es así como un viejito que está sentado en una mecedora a la par del fuego, esperando que todos lleguemos a abrazarlo para regalarnos confites o para darnos una monedita. Y Él está ahí amando a todo mundo. Todo mundo es amado por Dios. Él nos quiere a todos. Él a todos nos perdona. No es que Él es muy bueno. Él es amoroso. Entonces lo imaginamos ahí con los cachetocitos rosaditos y con una barba, todo tierno, tal vez en pantuflas, ¿verdad? Y en una batita ahí, todo lindo, ¿no? Esperándonos nada más para llegar a pasar el tiempo con Él. Pero otros no puede ser que no sean tan optimistas. Y otros se imaginan a Dios, ¿verdad? Sentado en un trono de fuego incendiado, ¿verdad? Con espadas a su alrededor, listo para tirarle espadas a todo mundo y clavárselas, porque son pecadores, son malos, porque no lo obedecen, ténganme miedo, yo soy el poderoso y usted tiene que andar debajo de las piedras, porque en cualquier momento Dios va a desahogar esa chicha que tiene con usted. Y entonces estas personas viven con temor. Ninguno de estos tres ejemplos pueden dar una verdadera adoración. Ninguno de estos tres conceptos, y pueden haber muchos más, puede llevarle a usted a adorar a Dios, porque ese no es Dios. Esas son ideas que el hombre ha creado de Dios. Son conceptos mal formados de Dios. Y algunos se basan en la Biblia. Sacan un versículo de por aquí, un versículo de por allá, y entonces plantean a ese Dios que están creando de esos pedazos de Biblia. Pero para conocer a Dios hay que conocer lo que Él dice de Él mismo. Hay que conocer cómo Dios habla de sí mismo. Entonces, necesitamos conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios, no le puede dar una verdadera adoración. Vamos a leer los versículos 2 y 3. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabra de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Aquí vemos a Ana, que tenía claro quién era su Dios. Y ella se presenta delante de Dios en esta oración, canto,
a adorarle. Y en esta adoración ella dice, así es mi Dios. Y vamos a ir viendo algunas cosas que dice ella. Primero el versículo 2, la primera oración dice, no hay santo como Jehová. ¿Cómo es su Dios? Su Dios es un Dios santo. Usted no puede honrar a Dios si usted no está convencido de la santidad de Dios. Voy a explicarle por qué. Si usted cree que Dios es alguien que tiene que aguantárselo a usted así como usted es, y que Él tiene que pasar por alto todas sus ofensas, y que Él tiene que ignorar todos sus pecados, y que Él tiene que simplemente darle igual cómo viva usted, usted está equivocado, no puede entrar delante de la presencia de Dios. Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. Una adoración que no reconoce, que no entiende que Dios es santo, 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 va a ser una adoración irreal. Va a ser una persona que entre dándole igual quién es Dios. Va a ser una persona que entra a la presencia de Dios y no le importa. Va a ser una persona que no está preocupada de la santidad de Dios. Va a ser una persona que no está preocupada de su pecado. Y va a entrar de una forma, digámoslo así, informal, irrespetuosa, dándole igual. Pero la santidad de Dios es muy importante. Recordemos en el Antiguo Testamento el temor que tenía la gente de la santidad de Dios. Que ver a Dios era sinónimo de muerte. Porque la santidad de Dios era tal que solo verle, su presencia, era para que la persona cayera muerta por el pecado tan grande que tenemos en nuestro corazón. Y ignoramos eso. Entonces venimos al culto, por ejemplo, y nos da igual la santidad de Dios. No pensamos que aquí estamos reunidos adorando a un Dios santo, santo, santo. Entonces me va a disculpar que le dé algunos ejemplos. No estoy hablando de usted, no estoy pensando en nadie específicamente. Pero ¿por qué cuando estamos en el culto cuchicheamos con el de la par? Cuando deberíamos estar cantando al Dios santo, santo, santo. ¿Por qué cuando leemos la palabra nos ponemos a buscar otras hojas? Porque nos acordamos de otra cosa y andamos dando vuelta por ahí. O sacamos la billetera o mandamos un mensaje al celular. Realmente no somos conscientes de que estamos reunidos para adorar a un Dios que es santo, santo, santo. Porque no se trata solamente de saber que Dios es santo. Mire, si usted le pregunta a los cristianos del mundo, todos los cristianos del mundo le van a decir a usted, sí, Dios es santo. Ah, muy bien. Entonces, ¿usted cómo vive frente a ese Dios santo? Durante la semana, ¿qué pensamientos vienen a su mente? ¿A qué dedica su cabeza? Usted es consciente de que en usted mora el Espíritu Santo. Que usted pasa constantemente, día a día, en presencia de ese Dios santo. Gracias a la obra de Cristo Jesús, nosotros tenemos comunión plena con el Padre. Pero es un Padre santo, santo, santo. Entonces eso debe cambiar nuestra forma de vivir. Debe afectar no solamente lo que sé. No es que ustedes ahora después del culto salgan y digan, ah sí, Dios es santo, y Dios es esto, y Dios es esto, y Dios es esto. Muy bonito, se lo aprendió, pero ¿y qué? ¿Y qué? ¿Vamos a cambiar? ¿Vamos a tener cuidado de cómo vivimos frente a ese Dios santo? Y si fuera que solamente es santo, pero tiene otro montón de características más, y vamos a ver otra más que menciona Ana aquí. Si me equivoco de nombre me dicen, ¿verdad? No me dejen decirlo mucho porque la semana pasada se me olvidaron los nombres. Ana dice aquí, versículo 2b, porque no hay ninguno fuera de ti. Dios es único. No hay otro. No hay Dios fuera de ti. Qué difícil tener eso presente. Porque nuestra vida refleja que tenemos otros dioses. La familia es muy importante. El trabajo se vuelve muy importante. El éxito se vuelve muy importante. Los estudios se vuelven muy importantes. Y al final nuestra vida relega a Dios en la práctica. Entonces yo le digo a usted, usted es cristiano, y todos los hermanos dicen amén. Usted sigue a Cristo y todos los hermanos dicen amén.
Y cuando vemos la vida de cada quien hace lo que le da la gana. Cada quien vive como quiere. Se le olvida que si sigue a Cristo es porque es cristiano. Y tiene que imitar a Cristo. Y no buscar imitar otras cosas. Ni tener otros dioses. Ni vivir de otra manera que no sea la que Dios le está diciendo. La que Dios quiere de usted. Es único. ¿Cuántas veces no buscamos esperanza? Buscamos ayuda. Buscamos auxilio. Fuera de Dios. Fuera de Dios. Hay gente que pierde el tiempo leyendo el horóscopo. Cristianos que leen el horóscopo. Hay personas que cuando tenemos un problema, lo primero que hacemos es buscar cómo solucionarlo. Y cuando no podemos solucionarlo, entonces buscamos a Dios. Nuestro Dios es único. No hay ninguno fuera de ti. Pero lo buscamos. Buscamos a ese Dios fuera de Dios. Buscamos a otro Dios. Un Dios que no señale mi pecado. Un Dios que no me haga darme cuenta de mis debilidades. Un Dios con el que yo pueda cumplir. Mire, estamos hablando de dioses como si fueran otras cosas. Pero ¿qué le parece esta idea? Yo creo que muchos de nosotros decimos que seguimos a Dios. Y decimos que es Jehová. Y decimos que es el Dios de la Biblia. Y decimos un montón de cosas que suenan que son Dios. Y no son Dios. Como el ejemplo que les puse al principio. Ese Dios Santa Claus. Ese Dios abuelito. Ese Dios que tira espadas y fuego para matar a todo el mundo. ¿Por qué? Cambiamos la idea de Dios según el Dios que yo quiero seguir. El Dios que a mí me sirve. El Dios que necesito. El Dios con el que puedo cumplir. Hay personas que se imaginan a Dios como si Dios fuera alguien que está sentado con una lista revisándole a usted su vida. Entonces dice, muy bien, Cristian, yo hizo 2 pecados, voy a apuntárselos por aquí. Pero fue a la iglesia, entonces borramos un pecado y le ponemos fue a la iglesia. Y depende de cómo se comporte en el culto, entonces le borramos el otro para ir, ahí va tabla, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pensando que nuestra vida de salvación es una vida de obras. Entonces nos imaginamos a un Dios que está tomando cuenta de nuestras obras, ¿no? Entonces, aunque decimos que es Dios, es un Dios diferente. Dios es único. No hay nada fuera de Dios, no hay Dios fuera de Dios, no hay esperanza si no es en Dios. Uniendo el anterior, santo, 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 con que Él es único, realmente estamos en problemas por ahí. Dios es santo, 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 y delante de Él el pecado no tiene cabida. Y lo malo es que mi vida es una vida de pecado. Entonces, cuando soy confrontado con ese Dios santo, busco otro. Me vuelvo para buscar esperanza, buscar solución en otro lado. Porque mi vida al frente de la santidad de Dios realmente me mete en problemas. Realmente no me gusta. Porque a mí me gusta mi pecado. A mí me gusta, yo disfruto haciendo lo que la carne quiere. Yo disfruto de alimentando mis deseos, porque así soy yo. Mi pecado, mis ídolos, mis deseos. Pero cuando son enfrentados al Dios santo, 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 tenemos un problema. Y es único, hermano, no hay otro a donde volver a ver. No hay otro a donde podamos buscar otro camino, un atajo, por donde encontrar o alcanzar salvación. Él es único. Pero entonces dice Ana otra cosa maravillosa respecto a ese Dios, y creo que vale la pena rescatarlo. En el versículo 2 al final dice, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces está diciendo Ana, Él es santo, ¿okay? Él es único, pero también Él es mi refugio. ¿A dónde volvemos a ver cuando tenemos necesidad? ¿A dónde volvemos a ver cuando no hay esperanza? ¿A dónde debemos buscar cuando vemos nuestro pecado y la gran santidad de Dios? A ese mismo Dios. Porque Él es el refugio.
Nosotros buscamos refugiarnos en otro montón de cosas. Buscamos distraernos con otro montón de cosas. Buscamos otras salidas, otras puertas. Buscamos otra esperanza. Pero solo Dios es nuestro refugio. Y Ana lo reconoce. Ella dice, en medio de mi tribulación, en medio de mi sufrimiento, en medio de las pruebas, Dios es el refugio. Hermano, no busque refugio en otro lugar. No busque refugio en otra cosa. Solo Dios es su refugio. Él es quien va a guardar su vida. Él es quien está al cuidado de usted. Él es quien pone esos muros, esa seguridad, esa esperanza en su vida. No busque esa esperanza, no busque ese refugio en otro lugar. No busque el refugio en sus estudios. Por más que usted estudie, puede ser que usted al final no tenga ningún buen trabajo. Por más que usted trabaje, puede ser que al final no gane una gran cantidad de dinero. Por más que usted se esfuerce con su familia, puede ser que al final sus hijos se aparten y busquen otra vida. Realmente en ellos no hay esperanza. No podemos poner la esperanza en nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de tomar la rienda de nuestra vida y ser nosotros los que nos defendemos? Ser nosotros los que cuidamos de nosotros mismos. Yo por eso le digo las cosas en la cara. Yo por eso no me dejo de nadie. Como si yo pudiera cuidar de mi vida. Como si yo pudiera defenderme a mí mismo. O también decimos, yo voy a dejar este pecado. Yo voy a cambiar mi vida. Yo voy a... Y con el paso del tiempo, no hemos logrado nada. No ponga la esperanza en usted. No ponga la esperanza en sus fuerzas. Ponga la esperanza en Dios. Porque Él es el refugio. Él es quien cuida de usted. El versículo 3 dice, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. Dios es sabio y conoce todo. No hay forma en que usted pueda esconderse de Dios. Usted puede tratar de hacer la de Jonás y montarse en una barca y agarrar la dirección contraria, que ahí lo va a ver Dios. Usted puede esconderse en el fondo del mar, que ahí lo va a ver Dios. No hay lugar donde usted se pueda esconder de Dios. Entonces mire, si Dios es santo, si Él es único, si Él es la esperanza para ser refugio de mi vida, ¿para qué yo voy a tratar de esconderme de Dios? ¿Acaso puedo yo esconderme de Dios? Usted puede agarrar sus pecados, hacerlos un puñito y meterlos al fondo de su corazón, donde Dios no los vea. Usted puede agarrar sus pensamientos, meterlos en una bolsa, en una caja fuerte y encerrarlos en el fondo de su cerebro. Y Dios no los va a ver. Usted puede apagar las luces de su habitación y puede estar oculto en lo oscuro. Y ahí pensar y maquinar y hacer cosas que a Dios no le agradan. Y ahí Dios no lo va a ver. Dios nos conoce. Dios conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y aún así, Él es nuestro refugio. Y aún así, Él es nuestra esperanza. A pesar de que te conoce completamente, Dios extiende su mano en Jesucristo para darnos esperanza. Dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se entregó sabiendo quién es usted. No fue que Cristo dijo, bueno, voy a morir por los buenos. Voy a morir por los que tienen un poquito de fe. Voy a morir por los que no pecan tanto. No. Cristo murió por lo peor de la humanidad. Por los grandes pecadores. Por los más malos de este mundo. Y mire, aquí estamos usted y yo hoy. A veces pensamos que estamos aquí porque somos lo mejorcito, ¿no? Porque somos lo que el Señor eligió, porque entre este montón de impíos de San Miguel, de ahí estos somos los que no estamos tan mal.
yo no estoy tan mal como mi vecino, ¿no? Ese se la pasa pecando, hasta le da vuelta a la esposa, mire los hijos que tiene, vea cómo se comporta en el trabajo, es una barbaridad. Gracias a Dios que Él me tiene a mí con Él, porque yo sí valgo la pena. No, para nada. El Señor conoce lo más profundo de su corazón y Él sabe qué tan malo es usted. Y aun cuando usted era lo peor de lo peor, aun cuando usted era el más grande pecador, Cristo murió en la cruz por usted. Y Cristo extiende su mano para ser Él la esperanza de su vida. No trate de esconder su vida de Dios. Primero, porque no se puede. Y segundo, porque es una carga para usted. Es una lucha perdida. Y usted va a sentir culpa, va a sentir frustración. Lo que tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Cristo y decirle: Señor, esto es lo que soy. Yo no soy el mejor. Yo no soy lo mejor. Soy lo peor. Pero gracias por Cristo Jesús. Gracias porque Él extendió su mano para alcanzar mi vida. Lo último que menciona Ana en el versículo 3 es muy importante. Dice: a Él le toca pesar las acciones. ¿Quién es el único juez? Dios. No hay otro juez fuera de Él. A Él es al que le toca pesar las acciones. Mire, usted no me rinde cuentas a mí. Y dele gracias a Dios por eso. Porque yo no tengo la gracia ni la misericordia que Dios tiene. Y yo le doy gracias a Dios de que yo no le rindo cuentas a usted. Porque usted no tiene la gracia y la misericordia que Dios tiene. Él es el único juez. Él es quien pesa las acciones. Él es quien condenó a Cristo Jesús en la cruz por el pecado de cada uno de los hijos de Él, por cada uno de los miembros de su pueblo. Él es el único juez. El otro día estábamos hablando, creo que fue en una de las mentorías, me parece que el miércoles, creo, si no estoy muy perdido. Estábamos hablando de que eso que Cristo o que Dios ve en nosotros no nos separa de Dios. El pecado no es algo que te separa de Dios. El pecado es la razón por la que Cristo murió en la cruz por ti. Si nosotros no pecáramos, no tendríamos necesidad de un Salvador. Su pecado es lo que motivó a Cristo a morir en la cruz. Porque sin su muerte usted no tenía esperanza. Sin su muerte usted iba a ser esclavo de ese pecado. Pero si Cristo murió en la cruz por usted, y esto fue lo que hablamos en la mentoría, yo no soy quien para juzgar su vida. El único juez es Dios. Y si Dios ya tomó el castigo en Cristo, y en ese castigo Dios dijo: eres perdonado, hermano, entre nosotros mismos debemos vivir en ese mismo perdón. ¿Cuántas veces nosotros somos los que juzgamos a los demás? Y empezamos a hablar a los demás, y criticar a los demás, y señalar a los demás. En la iglesia estoy hablando, ¿verdad? Porque todos nos divertimos criticando a los del mundo, ¿no? A los que no tienen al Señor, qué bárbaros, qué pecadores y esto. Y en la iglesia también tenemos la misma costumbre. Murmuramos unos a otros. Cuando alguien peca, lo señalamos, qué bárbaro. Pero si este hermano viene a la iglesia, ¿cómo es posible que haga esto, que haga aquello? Pero no se supone que es cristiano, dice la gente. Pero no se supone, y dice que viene a la iglesia. Mire, usted no me rinde cuentas a mí. Yo no puedo agarrar su vida y decirle: usted tiene que pagar por esto que hizo. Porque Cristo ya pagó. En las iglesias teníamos la costumbre, en las iglesias de las que yo vengo, tenemos la costumbre de que a pesar de que Cristo murió en la cruz por usted, a pesar de que usted estuviera arrepentido de su pecado, a pesar de que usted pidiera perdón por su pecado, le hacíamos pagar nuevamente por ese pecado. ¿Y a qué me refiero con eso? Lo ponemos en disciplina. Y le decíamos: usted puede venir al culto, pero no tiene que traer Biblia.
tiene que estar 1 año sin servir en la iglesia, no puede tomar la Santa Cena y un montón de cosas más, porque nos poníamos en la posición de juez de la vida de la otra persona. El único juez es Dios. Nuestro trabajo como hermanos no es juzgarnos unos a los otros, es ayudarnos en el proceso de la restauración, es extendernos una mano de esperanza unos a otros, para que juntos pongamos la mirada en Cristo, quien es nuestro Salvador. Eso lleva nuestra vida a dar una verdadera adoración a Dios. Tenemos que conocer a nuestro Dios. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios único. Dios es nuestro refugio. Él conoce todo de nuestro corazón y Él es el juez. Tenemos que conocer a Dios para que nuestra adoración sea una adoración verdadera. Si usted viene a un culto, si usted se congrega y no tiene claro que este es el Dios al que usted viene a adorar, hermano, reflexione, porque este es Dios. Así es Dios, un Dios que castiga el pecado, un Dios que es santo, un Dios que es único, pero que es refugio y esperanza en Cristo Jesús. Y eso mueve nuestro corazón a darle a Dios una verdadera adoración, que realmente le honre, conociendo quién es Él. Y no solamente el culto, sino que esta semana que viene, usted pueda tener una vida que adora a Dios, porque le da honra a Dios por quien es Él realmente, para usted y para su vida. Que no sea un Dios que nos inventamos, que no sea un Dios falso, que nuestra vida no apunte hacia otro Dios, que no sea el Dios único y verdadero del que habla la palabra, y que esto sea un aliento de ánimo y de esperanza a nuestro corazón. Que lo que hemos escuchado hoy cambie nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo, y que Él nos lleve a hacer obras de misericordia y de gracia para con los que están a nuestro alrededor. Que el Señor les bendiga.